ungidos de Jehová, proclamamos tu grandeza, proclamamos tu bendición, proclamamos, Dios, tu presencia aquí en medio de nosotros. Yo te quiero pedir, Dios, que me ayudes a exponer tu palabra con sabiduría, me ayudes, Dios, a hablar con claridad de ti, y que nos edifiques, que nos retes, que nos enseñes, que tengamos una perspectiva diferente de la vida, del mundo. Señor, gracias porque estás acá. Glorifícate hoy en la exposición de tu palabra, en la recepción de la misma y en el resultado en los corazones. Gracias por todo. Amén. Estamos estudiando el libro de Esther y lo vamos a retomar el día de hoy. Y el libro de Esther tiene como lema, ¿verdad? O como título, Dios siempre trabaja, aunque a veces parezca que no. A veces parece que Dios no está trabajando, pero Dios siempre está trabajando. Siempre, siempre, siempre. El título del mensaje de hoy es Presentando defensa contra la carne. Presentando defensa contra la carne, y usted lo va a ver ahora que entremos de lleno a estudiar el capítulo 8 de Esther. Hace unas semanas vimos que Amán muere en la horca, preparada por... Él había preparado la horca para su enemigo Mardoqueo, ¿recuerdan? La reina Esther le había dicho, quiero hacer un repaso rápido, la reina Esther le había dicho a su esposo, el rey Asuero, o Jerjes, según la historia, el plan que había fraguado Amán para acabar, para terminar, para erradicar a los judíos del gran imperio persa. Yo dije en la lección anterior que aunque el enemigo había muerto, ya se había proclamado un edicto contra el pueblo de Dios. Ya había sido dado un edicto, el cual era irrevocable. Una vez que fuera firmado o sellado con el anillo del rey, recuerde, el rey le había dado el anillo a Amán, digámoslo así, a su segundo hombre de a bordo, al poder detrás del trono, y este hizo el edicto, y este sella el edicto, y esos edictos no podían echarse atrás, no podían revocarse, ¿verdad? Era un requerimiento de la ley de Media y de Persia. Ahora, eso recuerda, ese acto me recuerda a mí a Satanás, porque aunque Amán murió, el edicto seguía. Amán fraguó el edicto, lo imaginó, lo pensó, lo plasmó, lo selló, pero ya no estaba. Entonces, el edicto no fue que desapareció, con la muerte de Amán desapareció el edicto, no, el edicto siguió exactamente igual con Satanás. Me parece mucho la obra del diablo. Aunque fue derrotado, Satanás fue derrotado con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús, porque Satanás fue derrotado, amén, con Jesús, amén. Yo creo que no todo el mundo lo cree, amén. Ok, su obra, la obra de maldad de Satanás, fue puesta en marcha ya. Fue puesta en marcha desde el jardín del Edén. Y aunque en el Calvario, Cristo, al morir y derramar su sangre y 3 días después resucitar, está mostrando de que ya perdió, el diablo perdió. Y si no lo cree, váyase al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, y lea lo que va a pasar con él, la condenación que va a tener. Que por cierto, dicho sea de paso, quiero explicarle algo, porque hay algunas personas que todavía creen o imaginan o dimensionan de que el diablo está en el infierno y que el infierno es el reino de él. No, jamás. El infierno es el lugar de castigo de él. Él no ha ido, no ha estado y jamás quiere ir ahí, porque va a ser el lugar donde él va a sufrir. No es eso. Entonces, ¿cuál es el reino del diablo? Este, donde usted y yo vivimos. Este es el reino, donde él se mueve, donde él se desenvuelve. Pero cuando ya él puso en marcha ese edicto, vemos que tenemos una naturaleza, los seres humanos, contaminada por el pecado. Vivimos en un mundo contagiado por el pecado, y mientras llega el momento en el cual el diablo va a ser aprisionado, en el cual el diablo va a ser enviado al castigo eterno, mientras llegue ese momento, él va a seguir luchando y va a seguir trabajando, buscando nuestra caída, nuestra derrota, para dañar nuestra relación con Dios.
Él no va a sentarse, Él no está sentado, Él no duerme, Él va a luchar y tiene la tercera parte de los ángeles caídos del cielo, que se llaman demonios, que van a estar trabajando aliados a Él para nuestro daño y obviamente el daño de Dios. Recuerde que nosotros tenemos tres grandes enemigos. ¿Cuáles son los tres grandes enemigos que el cristiano tiene? ¿Cuáles son? Uno, ¿cuál? La carne. Dos, el mundo, el sistema mundano, sistema antidios. Y tres, el diablo. El diablo, el mundo, la carne. El diablo, el mundo, la carne son tres enemigos grandes. No su suegra, no su compañero, no el jefe del trabajo, no el vecino que no le deja dormir cuando pone los parlantes para oír Juana la Cubana toda la noche. No, no son sus enemigos, es el diablo, el mundo y la carne. Y el mundo y la carne son consecuencia del primero. Satanás inyectó su maldad en los reinos de este mundo. Inyectó el virus de maldad en las sociedades en las que nosotros nos desenvolvemos. Que desafortunadamente estas sociedades quieren hacer su voluntad y no la de Dios. Nuestra sociedad, vean nuestra sociedad, por ejemplo, usemos de ejemplo nuestra sociedad. Nuestra sociedad se escandaliza de la maldad imperante, se escandaliza de los homicidios, nos rasgamos las vestiduras porque van en aumento las agresiones día a día que se ven contra los niños, contra las mujeres, contra los jóvenes, contra los hombres. La sociedad demanda justicia, sin embargo, la sociedad no quiere buscar al Dios de justicia. Quieren paz, la sociedad quiere paz, pero no quieren buscar al príncipe de paz. Quieren bendición, pero esa bendición, cuando la sociedad habla de, es que queremos bendición, la sociedad lo que está diciendo es bendición, quiero traducirlo en plata. Bendición, dinero. No, la bendición es salud. Sí, y además de salud, trabajo. Pero el trabajo es bendición, la salud es bendición, la familia es bendición. Pero la gente ve bendición, plata. Plata. No la presencia del Señor en sus familia, matrimonio, salud, trabajo, relaciones. Y en cuanto a la carne es lo mismo. Al Satanás haber dañado la imagen de Dios, si ustedes recuerdan, en Génesis 1:26, Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Usted eso puede leerlo en Génesis capítulo 1, verso 26. Cuando usted llega a Génesis capítulo 5, solamente unos cuantos capítulos después, usted ve que ya Adán trae a sus hijos no a la imagen de Dios, ya los trae a la imagen de Adán. Son hechos, lea bien el capítulo 5 y hay un común denominador en el capítulo 5 de Génesis. Y fulano engendró y murió. Y vivió tantos años y murió. Y el otro y murió. Y murió. Y luego donde habla de Adán dice, y él lo engendró a su imagen conforme a su semejanza. ¿Por qué? Porque ahora todo ser humano después de Adán ya viene dañado. La imagen de Dios está desvirtuada, fracturada, desfigurada. El ser humano carga, por eso es que el ser humano carga todo tipo de inclinaciones hacia el mal. Hacia el mal. Ahora, cuando hablamos del mal, pensamos, sí, los narcotraficantes, sí, los que trafican órganos, eso es malo. Y la viejita que sale, que está en su casa, que nunca sale, que aparentemente es la señora más buena, pero pasa criticando, eso no es pecado delante de Dios. Es una inclinación al mal también. O la persona que chismea y le encanta el cuento y presta sus oídos y su lengua para eso. El ser humano ha sido inyectado con eso. Entonces, por eso es que vemos por todo lado mentiras, hipocresía, avaricia, lascivia, mal carácter, pereza, malos pensamientos, resentimientos, complejos, chismerías, etc. Por eso, si usted recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador, si en verdad usted se ha arrepentido y usted ha entregado su vida a Él, la imagen de Dios
en usted se empieza a renovar. La imagen de Dios en usted se empieza a restaurar. Empieza a tener entonces el deseo por las cosas de Dios. Una persona sin Cristo no tiene deseo. La imagen de Dios fue dañada, fue fracturada. Dios, las cosas del mundo, las cosas del mundo. Dios, cuando ocupo de Él, estoy urgido de un favorcito. Entonces Dios, aquí estoy, te necesito, Señor, ayúdame. Ya me dio el favorcito. Es la gente entonces que tengo un problema en trabajo, tengo un problema civil, tengo un problema legal, tengo un problema familiar. Aquí estoy, Señor. Pero una vez que se arregla, desaparecen. Porque la imagen de Dios no ha sido restaurada. Cuando la imagen de Dios empieza a ser restaurada, o sea, cuando la persona de verdad llega a conocer a Jesús como Salvador, entonces empieza el deseo de conocer a Dios. Tiene hambre y sed de justicia que Dios mismo, que es el que produce el querer como el hacer. Usted solo no lo produce. Usted lo que hace es producir algo momentáneo, algo emocional, algo de un rato. ¡Ay, qué lindo! ¿Verdad? ¡Qué bonito los toros! Pero ya dentro de un par de semanas, o hoy terminan, ya está, se le olvidaron los toros. Pero necesitamos otra fiesta. Eso usted no lo produce. La vida espiritual usted no la produce. Puede copiar, pero no la puede producir. Hay cosas que se pueden copiar. La gente habla, ve a todo lado. Personas, vean las emisoras de radio seculares. Son vulgaridades a veces lo que dicen, cosas de doble sentido, estupideces, pero el Señor les bendiga y les llene de bendición en este día. ¿Se copiaron eso de los cristianos? ¿Copiaron esos? Usted ve que de la misma fuente sale agua sucia y agua limpia. Pero de un creyente no debe ser así. Entonces, cuando usted de verdad entregó su corazón a Cristo y usted se arrepintió de sus pecados, usted va a tener hambre de Dios, usted va a quererlo conocer, usted va a querer conocer la Biblia. Hay partes que no va a entender, pero tiene hambre, va a seguir, quiere orar, quiere congregarse, quiere conocer lo que Dios tiene para usted y quiere obedecerlo. Y aquí quiero mencionar dos cosas. Si usted dice haber conocido al Señor Jesús, haberlo recibido en su corazón y no hay un deseo constante, no estoy hablando de un arrebato de emoción, ¿ok? Un arrebato de emoción. O como algunos creen, el pago de una promesa. Hay gente que ha sido tan afectada por la religión estatal que la gente piensa en ir a la iglesia y ve las cosas de Dios como un pago de una promesa. Es que yo tenía a mi mamá muy grave en el hospital y yo le prometí a Dios que si salía de ahí, yo iba a la iglesia. Entonces se sanó mi mamá. Aquí vine a la iglesia, pero ya vine. O sea, ya cumplí. No crea que voy a venir el otro domingo. ¿Ve? Eso no lo produce. No, usted no lo produjo Dios. Usted pagó una promesa que delante de Dios, escúcheme bien, no tiene ninguna validez. No tiene ninguna validez. Fui a la iglesia. Me leí el Salmo 23. Me leí el Nuevo Testamento. Ya cumplí. Ahí se acabó. Eso usted lo inventó, o lo inventó una religión, pero no es de Dios. Pero hay gente, si usted dice haber recibido a Cristo y usted no tiene hambre y sed de justicia, si simplemente la vida cristiana, con todo lo que ella encierra, es una actividad más en la vida, yo quiero ser muy franco con usted porque yo voy a darle cuenta a Dios como pastor. ¿Nunca lo hiciste? No, sí, Señor, lo estoy haciendo. Basándome no en mi creencia ni en mis criterios, sino basándome en la inerrable palabra de Dios, quiero decirle que usted aún no ha nacido de nuevo. Y usted está bajo la sentencia de Dios y necesita arrepentirse y buscar de todo corazón al Señor. Usted no es hijo de Dios, usted no es cristiano.
Porque de repente hoy todo lado, en todas las iglesias, muchas iglesias, no en todas, en muchas iglesias, dicen, sí, no, todos somos hijos de Dios, todos estamos bajo la misma pelota y todos vamos a ir al cielo. No, así no es. De hecho, el Señor Jesucristo lo dejó muy claro en el Sermón del Monte. Cuando Él lo cierra, ¿qué dice? Hay dos puertas y dos caminos y dos destinos finales. Uno es un camino angosto, una puerta estrecha y muy pocos entran ahí que lleva la vida eterna. Y hay un camino amplísimo y una puerta grandísima y son muchos los que van por ahí. Entonces, si todos somos hijos de Dios y todos vamos a ir al cielo, está en contraste con lo que Dios dijo. Son muchos los llamados, son pocos los escogidos. Por otro lado, si en verdad usted se entregó a Jesús de corazón, y si usted en usted está el deseo por las cosas de Dios, usted, hermano, usted, hermana, necesita comprender algo. Necesita comprender que usted sigue manteniendo la vieja naturaleza. Porque hay gente que dice, bueno, pero yo recibí a Cristo, entonces, sí, pero yo peco a veces. Sí, porque usted sigue guardando la vieja naturaleza. Sigue luchando con la carne. Esa naturaleza está dañada, está manchada. Esa naturaleza siempre le va a jalar, le va a traer hacia lo malo, hacia el mundo, hacia el pecado. No nos es quitada. No importa cuánto ore usted, Señor, quítame esta vieja naturaleza. No le será quitada. No le será quitada. ¿Por qué? Porque ya fue dada una ley, como en Media y Persia. Ya fue dada. El alma que pecare, esa morirá. En el momento en que Adán pecó, entró el mundo, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Puede Dios quitar la ley esa? Sí, pero ya está hecha, porque el hombre escogió, como dice Romanos capítulo 3, las tinieblas que la luz. Y ya el hombre metió por su voluntad el mal aquí en el mundo. Dios no va a irrumpir y va a decir, ¿qué me importa lo que hizo Adán? No. Cuando puso a Adán, nuestro padre y nuestra madre, Adán y Eva, cuando los puso, les dijo, ustedes van a gobernar. ¿No les dijo? Ustedes van a gobernar, sojuzgar la tierra. Ustedes lo van a hacer. Bien, escogieron mal. Ok, toda la raza humana está condenada. Entonces Dios no va a meter la mano, ya hay una ley. Ya está puesta, igual como esta, como que vamos a leer ahorita, en Esther 8, ya hay una ley. Todos estamos bajo condenación, no hay justo ni aun uno, todos somos pecadores. Ya tenemos esa vieja naturaleza. Señor, quítame este carácter endemoniado del diablo que tengo. Dios no se lo va a quitar. Dios no se lo va a quitar. Hay gente que enseña que sí, que ya se le quitó. Mire, lo que usted metió en la cabeza, caballero, me refiero a ustedes varones, lo que ustedes metieron en la cabeza, nada lo saca de ahí, ¿ok? Hay cosas que suenan muy piadosas y que la gente a veces en las iglesias, los líderes, enseñan para sonar muy piadosos y sonar muy religiosos y en cierta manera engañar a la gente. Es como, por ejemplo, dice, perdone. Hay que perdonar porque el perdón es olvido. ¿De verdad? Piense en alguna actividad, en alguna situación que a usted le hicieron algo horrible, feo, lo humillaron, le dieron algo, y a usted dijo, no, yo lo perdono. Ya ni me acuerdo. El único que tiene esa capacidad es Dios. Nada más. Si yo cometí un pecado ayer, muy grosero, y en la noche yo le dije, Dios, por favor, perdóneme, de verdad me arrepiento con todo mi corazón, Dios, discúlpeme, por favor. Y hoy en la mañana me levanto y digo, ay Dios, ¿te acordás del pecado de ayer? Si Él me hablara audiblemente, me diría, ¿cuál pecado, Freddy? El de ayer, el que yo hice ayer, Señor. No sé de lo que me estás hablando. Porque como está lejos el oriente del occidente, Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nuestros pecados en Cristo están cubiertos, han sido perdonados completamente.
pero nosotros los humanos somos humanos. Entonces, pastor, entonces, para eso es el mensaje de hoy. La ley no se abroga, la ley no se quita, pero se va a dar algo para enfrentar esa ley. De eso trata Esther capítulo 8. Hoy veremos a un rey que, aunque no los puede ayudar revocando el edicto, sin embargo les otorga la potestad de defenderse. Ahora podían defenderse. Y usted dice, ¿cómo? Es que recuerde que los judíos eran cautivos por el imperio persa. Habían sido cautivos por los babilonios. Los persas dominan a los babilonios. Ellos no tenían voz y voto. O sea, si alguien llegaba y decía, te voy a matar. Él no decía, espere para buscar una espada, algo para defenderme. No, te voy a matar. Ok. No había chance ante la ley. Si él no es como hoy, que alguien viene, me va a agredir, y trae un arma y yo me defiendo y lo mato, yo puedo alegar defensa propia. Ellos no. Se me tiró y yo lo maté. Ok, usted va a morir porque usted tocó a un ciudadano persa. Usted no puede. Usted es un esclavo. Usted es un siervo. Usted está bajo la ley de Media y Persia. ¿Ven? Pero ahora este rey les va a dar la posibilidad de defenderse. ¿Ok? Lo mismo pasa, hermanos. Nosotros recibimos al Señor Jesucristo. ¿Ok? Y no podemos hacer que la carne no nos ataque. Pero ahora Dios nos ha dado a alguien. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios, que es mucho mayor que la carne para poder vencerlo. Romanos capítulo 8, versículo 13, dice así, Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La carne va a buscar matarme, ya sea físicamente o ya sea en mi relación emocional, ¿sí? En mi relación sentimental. ¿Cuántos matrimonios no han sido despedazados por la carne? Malos consejos. Porque yo pensé, es que así hizo mi mamá, así hizo mi papá, así hicieron mis amigos, así hizo Rosa María Fernández de la novela de tal, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ser igual. No. Pero vea lo que dice el texto. Si por usted dice, ¿y cómo hago, pastor? Usted está diciendo que todo lo que metí en la cabeza y yo, digamos, todas mis luchas y todas las situaciones que tengo ahí, mis complejos, mis ansiedades, mis temores. Otra vez, lea la última parte del texto, por favor. Mas si por el Espíritu hacéis morir, si por el Espíritu usted hace morir las obras de la carne, usted va a vivir. Dicen los psicólogos que nosotros tenemos cierta capacidad mental, ¿verdad? Cierta capacidad de almacenamiento, ¿cierto? Hay cosas que ahí se nos quedan, hay cosas que no. Yo a veces trato de acordarme de mi época en el kinder y cuando estaba en el jardín de niños, y estoy hablando de años luz allá. Y estoy tratando, ¿cómo era? Pero sí hay algunos eventos que sí me acuerdo. Cuando les quitaba la comida a mis amiguitos en las loncheras, eso sí me acuerdo muy bien. Yo estudié en el colegio, en las kinder, Niño Jesús de Praga, allá en, por donde está la Numar, todo el día oliendo a ese aceite. Barrio Los Ángeles, si no me equivoco por ahí. Barrio Cuba, gracias, Barrio Cuba. Pero sí me acuerdo perfectamente, cada vez, era un colegio de monjas, ¿verdad? Niño Jesús de Praga. Pero sí me acuerdo constantemente cuando las monjas me sacaban de la clase. Me sacaban. Yo no tengo la capacidad como algunos niños de hacer bodoquitos.
A mí me cuesta hacer bodoquito. Eso que le enseñan a los chiquitos, hacer bodoquito. ¿Por qué? Porque siempre me sacaban de la clase. No sé por qué, honestamente. Creo que la tenían contra mí. No, era porque me portaba muy mal. Y porque no les hacía caso. ¿Verdad? Así era mi naturaleza. Rebelde. Rebelde, muy rebelde. No solo con ellas, con mis papás, con todo el mundo. Y eso sí lo recuerdo, pero hay cosas que no recuerdo. Bueno, volviendo al tema, el punto es que su mente y mi mente tienen cierta capacidad de almacenamiento. Usted tiene un montón de cosas del mundo igual que yo. Cosas que usted vio, cosas que usted hizo, cosas que usted saboreó, cosas que usted dijo, uy, qué lindo, uy, qué rico, uy, qué bueno, que no eran buenas y que no eran ricas y en realidad no eran sanas. Y usted las tiene ahí. Lo que el texto está diciendo es que si usted mete las cosas del Espíritu y mete las cosas del Espíritu y mete las cosas del Espíritu y algunas de esas cosas de la carne van a llegar a un punto que va a decir, me están sacando. No van a desaparecer. Me están sacando. Me están almacenando. Me están dejando en el fondo. No sé si me explico en este sentido. Hoy vamos a hablar de la guerra contra la carne, hablaremos de presentar defensa contra la carne. Pero otra vez, antes de entrar de lleno, ni siquiera hemos visto el primer punto, quiero hacer ver un detalle más en cuanto a la carne. Y es de que Satanás, junto con sus demonios, a usted y a mí nos conoce a la perfección. Él conoce cuál es su talón o talones de Aquiles, sabe cuál es su punto débil. El diablo no va a venir, si usted detesta el chisme, el diablo no va a venir para que, mire qué rico este chisme, viera lo que le tengo. Usted va a decir, no me importa esa cochinada, yo no soy chisme. No, pero si resulta que usted, hay gente que miente por deporte, ¿cierto? Así, sin nada. Tal vez ayer salió de la casa y alguien le preguntó, mami, papi, fulano, ayer saliste. Tengo que mentir, no puedo decir salí, es que tengo que comportarme bien, no salí. ¿Por qué no dijo salí? Porque están acostumbrados a mentir. ¿Verdad? Están acostumbrados a mentir. El diablo lo ha estudiado a usted y me ha estudiado a mí bien. Y sabe dónde mandar la flecha. Usted se viste de toda la armadura de Dios. Aquiles, aquel de la mitología griega, era casi indestructible, pero tenía un lugar que era su talón, donde la flecha penetró y lo mató. Usted tiene sus talones de Aquiles, yo también. Y el diablo nos ha estudiado y nos ha analizado y ahí es donde viene. Si usted no tiene problema con el alcohol, usted puede estar viendo los partidos de fútbol que van a ser ahora, qué sé yo, en marzo, en pleno sol, y ese calor, y usted abre todo y pone aire, ¿no? Y suda como loco, y ahí en el medio tiempo sale esa cerveza y chorreando agua, y si usted tiene problemas con el alcohol, usted va a estar, está como el lobo de la fábula, es un babasal, pero si usted no tiene problemas con eso, si usted no tiene problema con la lascivia, puede salir una mujer en bikini anunciando llantas, que no sé para qué las ponen así, ¿va? Que tienen que ver. No tiene problema, pero si usted sí tiene lucha, usted va a estar ahí con, ¿qué lucha? ¿Ya? El diablo le conoce. Si sabe que usted es como el Alcacércer, adivine. Va a ponerle situaciones para que usted se enoje así. Y de repente usted empieza esa efervescencia y usted empieza los jugos gástricos que se le mueven y rapidito se le hace la úlcera y la hernia y se le come todo el estómago. Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Dice, andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino, ojo el versículo 14. Vestíos, vístase. Si estuviéramos leyendo Efesios 6, dice, vístase de la armadura. Pero aquí en Romanos se nos dice, vístase del Señor Jesucristo. Y no provea
no provea. El problema nuestro es ese, que a veces sí nos vencimos de Cristo, pero andamos proveyendo esos deseos. Mi problema es el chisme y ando metido con un montón de chismosos. Échese para atrás. Busque otras conversaciones. Busque otra gente. ¿Ok? Ahora sí, entremos a Esther, capítulo 8, versículos 1 y 2. Esther 8, 1 y 2. El mismo día, cada palabra acá es importante. El mismo día. ¿Cuál día? Cuando usted lea la Biblia tiene que hacerse esas preguntas. El mismo día. Qué lindo. ¿Cuál día? Cuando mataron a Amán. El mismo día. El mismo día en que pusieron en la horca o empalaron a Amán. ¿Okay? El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Paremos un momento. En aquel entonces, cuando moría el cabeza de familia, cuando moría por la razón que fuera, en la guerra, o no es como ahora, murió el esposo, entonces se le va a pasar a la esposa, o según la ley también de los judíos, al hijo primogénito para que le ayude. No. En los lugares estos reales, donde había realeza, si usted, cabeza de familia, moría, todos sus bienes, propiedades, pasaban al Estado, pasaban al rey, pasaban a la corona, todo pasaba a la corona. Todo. Amán muere, toda la casa de Amán, todo lo que tenía, todas sus riquezas, pasan a la corona. ¿Qué hace el rey? Toma Esther. Por eso cuando ahí dice, Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, es lo que está haciendo. Todo lo que Amán se le quitó. El hombre murió y no es como nosotros, hagamos luto, hagamos la cuarentena o no sé cuántos días son. No, se murió, ok, vaya y entre, quítele las llaves a todo el mundo, agarre los camellos, los carros, todo el mundo, todo pasa a la corona. Se lo traen al rey y ese mismo día el rey dice, Esther, te lo regalo. Te amo, te lo regalo. Sigamos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró que lo que él era respecto de ella. Recuerde que ella era el papá adoptivo de Esther, ¿sí? Y se quitó el anillo que recogió de Amán. O sea, entre todas las cosas que había recogido, ahí estaba el sello real, que era su anillo. Se lo quita, el rey se lo pone, pero ahora dice, quita el rey. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. El poder de Amán ahora se lo está dando a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. O sea, Esther llegó, el rey le dijo, tome, mi amor, toda la casa de Amán es suya. Y ella dijo, gracias. Y ella se vuelve a donde su papá y le dice, papi, esto es suyo. Toda la casa de Amán, más el anillo, el poder, ahora es suyo. Recordemos entonces que Amán tenía el anillo del rey. Amán era el poder detrás del trono. Cuando muere Amán, el rey le da el poder, el anillo a Mardoqueo, vía Esther. Ahora el dueño de la casa es Mardoqueo. Ahora el dueño y el que está por encima del enemigo es Mardoqueo. Eso es exactamente lo que debemos hacer nosotros también, hermanos. Antes estábamos bajo el dominio del enemigo. Antes estábamos bajo el dominio de Satanás, nuestro enemigo. Pero nuestro rey, el Señor Jesucristo, lo derrotó en la cruz, lo derrotó en su resurrección y nos ha dado el Espíritu Santo, las arras de la herencia, el poder que viene de Él para gobernar nuestra vida por medio de Él. Antes no podíamos gobernar, antes éramos como los judíos. Si el diablo quería, nos movía como títeres. Hable esto, piense esto, vaya allá, diga esto, sienta esto. Pero ahora tenemos en Cristo un nuevo poder, un gran poder, un tremendo poder, un inmensurable poder. El poder de Dios en nosotros y nos dio el poder para gobernar. Podemos gobernar nuestra vida en Cristo. Y además de eso podemos gobernar
en las actividades en las cuales nosotros estamos. Entonces, teniendo presente que Cristo es la clave, y eso es lo que está en la pantalla, Cristo es la clave para presentarse o para prepararse, para presentar defensa contra la carne, tenemos que hacer algunas cosas. ¿Cuál? Uno, hay que reconocer su poder. Hay que reconocer su poder. Hay que reconocer el poder de Cristo. Antes de que cualquier cosa se pudiera hacer en contra del edicto que era contrario al pueblo, Mardoqueo debía ser reconocido como el que tenía la autoridad. Por eso el rey, o por eso le dan el anillo. Ahora Mardoqueo, todo el mundo veía ese anillo y decía, el hombre tiene el poder del rey. No se lo robó, no lo compró, no le salió el cornflakes. No, el hombre tiene el reconocimiento del rey. Debía reconocerle su posición de autoridad. No podemos presentar defensa contra la carne cuando no reconocemos el señorío de Cristo en la vida. Y eso es lo que pasa a muchos creyentes. Sí, soy salvo, pero es que el diablo es tan fuerte. Dios es mayor que el diablo. Es que mi carne me jala tanto. Dios, el Espíritu Santo, es mayor que todas las atracciones de su carne juntas. Una cosa que he notado a lo largo del ministerio es que hay personas que el Señor los ha sacado de la esclavitud en la cual se encontraban. Hay personas que los ha librado del pecado, de la vida dañada, torcida, mala en la cual vivían. Vidas llenas de mentira, odio, rencor, resentimientos, rencillas, enemistades, complejos, maltratos, agresiones. Vidas llenas de maledicencias, patrones de comportamiento incorrectos, inapropiados. Pero a pesar de tener a su disposición todo el inmensurable poderío de Dios, siguen viviendo en la esclavitud de donde el Señor les sacó. Han vivido tanto en ese estilo de vida torcido, oscuro, incorrecto, de pobreza espiritual y emocional, que condicionaron su mente a tal punto que se convencieron de que no pueden vivir de otra manera, de otra forma. Oí la historia de un periodista, pues él estaba haciendo unos reportajes en estos lugares de Oriente, donde hay mucho tráfico de mujeres para fines sexuales. Y él hizo esos reportajes y él dijo, yo tengo que hacer algo. Yo no solamente puedo reportar y reportar, yo tengo que hacer algo. Y entonces él dijo, tal vez aquí lo que tengo que hacer es, voy a ir a hablar a uno de esos prostíbulos. Y él fue y habló con la mujer que administraba a las mujeres y le dijo, mire, si yo quisiera comprar a una mujer, ¿qué trámites hay que hacer? Entonces la mujer le dijo, pues esto es sencillo. Con $100 usted la compra y ya ella deja de ser prostituta. Entonces él pagó los $100 y se la llevó. Él alquiló una casa y habló con profesionales y empezó a ayudar a esta gente. Volvió al tiempo por una segunda mujer y $100 y se trajo una segunda mujer. Pero ya la mujer del lugar se puso viva y dice, se me están yendo. Entonces él llegó y le dijo, vengo por una tercera, y ella le dijo, no, son más caras. Entonces él le dijo, ¿cuánto vale? $200. Entonces él juntó los $200, los pagó, y cuando se estaba llevando a la muchacha, ella se paró en la puerta y ella le dijo, ¿a dónde vamos? Y le dice, a tu libertad. No puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? Porque la señora, la dueña, para poder yo vivir, le empeñé mi celular. Entonces, yo sin mi celular no me voy. Entonces él le dijo, pero es un celular. Usted más adelante puede adquirir otro. No, es que
Eso, yo estoy acostumbrada a vender mi cuerpo y así me pago y yo necesito recuperar mi celular. Entonces ella fue y habló con la señora, le dijo cuánto vale, cuánto, entonces le dijo una cantidad y él trató de ahí de sus ahorros, sacó la plata, le pagó a la mujer, le dieron el celular, iban caminando, cuando llegaron a la calle le dijo a la mujer, pero también es que viera que tenía un reloj y una pulsera. Y cuando yo estaba escuchando esa historia, me acordó mucho a la esposa de Lot. Volviendo a ver para atrás. Y la realidad fue cuando la muchacha le dijo, mire, es que yo no quiero dejar esto. Ahí es donde yo me he desenvuelto por años y años. Así hay gente que ha vivido en un círculo de pecado toda su vida. Condicionó su mente pensando de que esto es lo que me gusta, esto es lo que me place, aquí me quedo. A pesar de que tienen la libertad que Cristo les ofrece. Hermano, ¿es esta su condición? ¿Es este su asunto? Su matrimonio, su paternidad, su negocio, su estilo de vida es diferente a las de las personas que no tienen a Cristo. Ser cristiano no es venir a la iglesia. Ser cristiano, porque vea, hoy, o no sé cuándo se reunirán, ayer o antier, hay más gente en las mezquitas musulmanas de lo que hay gente cristiana en sus centros de reunión. Si hay gente religiosa son los musulmanes. Y luego siguen los budistas. Entonces, por ir a la iglesia no es porque usted es cristiano. No, tiene que haber una diferencia. Si usted ya de verdad recibió a Jesús como su Salvador y hay un nuevo nacimiento, tiene que haber una diferencia. ¿Sabe? Eso le sucedió a Israel. A Israel le pasó exactamente igual. Constantemente, por la pequeña situación que enfrentaba, ay, mejor me hubiera vuelto a Egipto. No hay agua, ay, mejor hubiera quedado en Egipto. Ay, qué calor, en Egipto no hacía tanto calor. En Egipto, por favor. Todavía le salen a Moisés diciéndole, en Egipto teníamos ollas de carne, había puerros, ajos, eran esclavos. ¿Quién se cree ese cuento? Pero sabe, cuando usted está tan acostumbrado al pecado, usted no piensa bien jamás. Y va a tratar de justificar todo. Todo. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres. Dios los sacó, ya. Dios los sacó de los malos pensamientos, ya deje los malos pensamientos. Quédese en la libertad. Dios lo sacó de la lascivia, salga de ahí. De la mentira, salga de ahí. De la hipocresía, salga de ahí. De los negocios truculentos, salga de ahí. Del doble estándar, salga de ahí. Esté firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Como leímos ahí en Esther 8:1, ese mismo día, el mismo día en que Amán muere, es el mismo día en que Mardoqueo toma su trono, ocupa su lugar. Bueno, está exactamente, en Cristo es exactamente lo mismo. En el momento en que usted reconoce a Cristo, en ese momento, Él debe ser su Señor y Salvador. No solo Salvador, su Señor, su amo. Está Jesús en el trono de su vida. Versículos 3 al 6 de Esther. Esther 8. Estamos en Esther 8, versículos 3 al 6. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando, rogándole que hiciese nula la maldad de Adán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey, si he hallado gracia delante del rey y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Adán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Esther
acababa de recibir una cantidad indescriptible de dinero, de bienes materiales otorgados por su esposo, el hombre más rico del mundo en ese entonces. Y sin embargo tiene una carga tan grande por su pueblo que cae de rodillas porque se da cuenta que hay cosas que la plata no puede comprar, que hay cosas que la posición no puede comprar, que hay cosas que el renombre no puede comprar. Ella cae de rodillas, abraza los pies de su esposo, suplicándole por su gente. ¿Sabe? Necesitamos más gente así en Casa de Pan. Necesitamos más gente, más pueblo de Dios por todo lado, intercediendo por la salvación de las almas perdidas y por la protección de su pueblo. Necesitamos gente como esta mujer, esta muchacha, Esther, pidiendo, por favor, dame la libertad de mi pueblo. Así que, siguiendo el hilo de pensamiento, si Cristo es la clave para prepararse para presentar defensa contra la carne, número 1, hay que reconocer el poder. Número 2, hay que rogar por su protección. Hay que rogar, así como Esther rogó a Asuero. Ella le está pidiendo al rey por la protección de ella y de su pueblo. Acá vemos una mujer con muchísimo dinero, muy buena posición, pero dándose cuenta que todo el dinero del mundo no puede comprar ciertas cosas. No puede comprar el amor, no puede comprar el descanso, no puede comprar la salud, no puede comprar la paz mental y no puede comprar la redención del alma. Vea el libro de Salmos, capítulo 49, versos 6 al 8. Dice Salmo 49. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Por eso Dios tuvo que morir por el ser humano. Porque no es con la sangre de los toros ni de los machos cabríos, no es ni con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que el ser humano es limpio. El pueblo de Dios tenía un problema que el dinero no podía arreglar. Pero vemos a una mujer intercesora, una mujer que no le importó su posición, no le importó su incomodidad, se tiró a los pies del rey para clamar, para interceder. Hermanos, aprendamos, hagamos tiempo, invirtamos tiempo, saquemos tiempo, apartemos tiempo para interceder. Interceder por nosotros mismos, por nuestras luchas, por nuestras debilidades, por sabiduría, por madurez, por crecimiento espiritual. Para orar por sus hogares, nuestros hogares. ¿Está orando usted todos los días por su esposo? Él tiene tentaciones muy fuertes. ¿Está orando usted por su esposa? Ella tiene tentaciones y peligros alrededor de ella. ¿O usted cree que porque viene a la iglesia el Señor los va a cuidar? ¿Está orando usted por sus hijos todos los días? ¿Está orando por sus hijas solteras para que Dios les dé un buen hombre? Un hombre que ame, que lo ame a Él, que sea cristiano, piadoso, responsable, un verdadero varón en todo el sentido de la palabra. ¿Está orando por los esposos de sus hijas o por las esposas de sus hijas, de sus hijos? ¿Está orando usted? Saque que orar por el crecimiento espiritual de ellos. ¿Está orando usted por su trabajo? Dios amplía el camino, da visión. ¿Es usted un jefe? ¿Es usted un manager? ¿Es usted un dueño de la empresa? Está pidiendo visión para guiar correctamente la empresa. Porque si usted es dueño, hay gente que está bajo usted. 5 personas, 3 personas, 2 personas. Y si es una empresa grande, bajo sus decisiones, hay gente. Hay almas, hay vidas, hay familias. No es una cosa, esta ya no sirve, cerremos esta cochinada, de todo modo ya me llevo la plata. Y los que estaban dependiendo de usted. ¿Está orando usted por su iglesia? ¿Por el crecimiento espiritual de su iglesia? ¿Está orando usted por su país? Estamos orando por Costa Rica. Dios puede cambiar el curso. Óigame bien, y con todo el respeto a los políticos, ningún político, ni el presidente en ejercicio, ni el Frente Amplio, ni Liberación Nacional, ni Unidad Social Cristiana,
ni ningún partido que se dice cristiano o secular, ateo o cristiano, va a arreglar este país. Es Dios morando en el corazón de cada hombre y mujer, de cada profesional, cambiando su forma de pensar y actuando correctamente. Es la única forma. Más policías no frenarán y no cambiarán la situación que estamos viviendo de inseguridad ciudadana. No hay tantos policías en todo lugar a la misma vez, pero Dios sí está en todo lugar a la misma vez. Ella intercede, Esther intercede, capítulo 8, versículos 7 al 8. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Vean que el rey no dice: ok, voy a quitarles el edicto. ¿De verdad si es Esther? Yo lo voy a quitar el edicto. Igual como Dios no dice: yo te voy a quitar las tentaciones. ¿O sí? Yo he orado muchas veces: Dios, quítame estas tentaciones, quítame. Y las sigo teniendo. Y me imagino que usted, si de verdad es un buen cristiano o cristiana, lo ha hecho. A ver, quítame esta debilidad, quítame esta lucha, por favor, quítame. Y Dios la quitó. No, Dios no la quitó. Dios no la quitó. Dios no le quitó las tentaciones, ni el mal carácter, ni los malos pensamientos. Hay una ley, ya está establecida. Eso hablamos al principio, ¿verdad? Y hay una ley, está establecida. Pero el rey está diciendo: yo no voy a detener el ataque del enemigo, pero yo les voy a dar la autoridad y el poder para defenderse. Yo le voy a dar las herramientas. El Señor nos está diciendo: yo no voy a quitarle su carne, yo no voy a quitarle su viejo hombre, yo no voy a quitarle su vieja naturaleza, pero le voy a dar armas para que usted pueda vencer, para que usted pueda defenderse, para que usted pueda ganar la batalla. Y eso me lleva a un tercer punto. Número 3, hay que descansar en su palabra. Si usted quiere ganar la batalla, hay que descansar en su palabra. Sí, hay que reconocer el poder, hay que rogar por la protección, pero hay que descansar en la palabra. Hay que descansar en la palabra. El rey dijo: escriba, escríbalo, escriba la ley. La ley de Media y Persia no podía ser revocada. Eso está en los análisis históricos, en los registros históricos. Pero también en la Biblia. Vea lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 15. Daniel 6:15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Ya hay una ley, ya hay una sentencia. Entonces el rey dice: escriban otra ley y séllenla con mi anillo. Versículo 9, Esther 8:9. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, a los sátrapas, los capitanes, los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias. A cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y su lengua. ¿Quién fue el autor de la primera ley? ¿Quién fue? Amán. ¿Quién es el autor de la segunda ley? Mardoqueo. El autor de la primera ley para nosotros fue Adán cuando él cayó. El autor de la segunda ley fue el segundo Adán, Cristo Jesús, la cual nos liberta. Versículo 10, Esther 8:10. Y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos del rey. Yo quiero que usted note aquí la actitud del rey. Cuando Amán escribió y selló, el rey le dijo: sí, coja los caballos, yo le doy permiso, coja esos caballos y mándelos. Pero ahora que la ley viene hecha por Mardoqueo, él dice: coja mis caballos.
coja mis caballos. Con Amán no fue así. Con Mardoqueo y Esther sí es así. Coja los caballos que están en mis repastos. ¿Cuáles son los mejores caballos? Los del rey. ¿Cuáles están mejores alimentados? ¿Cuáles son los más veloces? Probablemente los del rey. Su actitud es diferente por amor a la reina. Dios le ama a usted. Y tal vez usted dice, no, Dios no me ama, yo soy un pecador, etc. Si usted es una nueva criatura, Dios le ama con un amor eterno y profundo. Y Él va a hacer cosas por usted que usted no imagina. Versículos 11 y 12. Esther 8, 11 y 12. Que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen, vea lo que viene, y estuviesen en defensa, cosa que antes no podían. Ellos no podían defender su vida, pero ahora sí. Defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Hay una ley publicada. Estamos condenados por el pecado a muerte. Antes de conocer a Jesús y darle el control de nuestra vida, el diablo nos manejaba como quería, sentenciados a muerte, esclavos del pecado, indefensos. Pero ahora, por la obra de Jesús, podemos defendernos. Los judíos ahora podían defenderse. Ahora podían luchar y vencer y apoderarse. Eso es exactamente lo que nosotros los cristianos tenemos que hacer. Segundo de Corintios 10:4 dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son nuestras armas? Tenemos 3 enemigos, el mundo, la carne y Satanás, y tenemos 3 armas poderosísimas. ¿Cuáles son? El Espíritu Santo, la Biblia, la palabra de Dios, y la iglesia. La iglesia. Desafortunadamente esta última se deja de lado. La mayoría de veces cuando hay consejería es busque la guía del Espíritu Santo, métase en la palabra de Dios, punto. No, vaya a la iglesia, asista a la iglesia, regularmente, en serio. Si no, ¿para qué dejó la iglesia Jesús aquí en la tierra? ¿Para qué la dejó? Es su novia, la iglesia es su novia. La iglesia es un hospital, la iglesia es un centro para que usted pueda fortalecerse, pueda crecer, pueda madurar. Romanos capítulo 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Vea, hay 2 leyes. Antes estaba en la ley del pecado, ahora estoy en la ley de vida en Cristo Jesús. Por favor, vean este cuadro. Piense en un avión. Piense en un avión. Un 747, uno de estos gigantescos. Para nosotros es muy común, ve un avión, y más donde estamos ubicados, acá al rato pasan aviones, mira un avión, qué lindo. Es imposible que un avión vuele. ¿Por qué su carro no vuela? ¿Pesa menos que un avión? ¿Sí o no? ¿Por qué no vuela? Ok. Ahí tenemos es imposible que un avión vuele. Imposible. O sea, pues solamente por el peso. Agréguele 50, 70, 80 personas más. Agréguele el peso de las maletas y la carga que lleva. Es imposible que vuele. ¿Por qué? Porque hay una ley. Hay una ley. ¿Cuál es esa ley? La ley de la gravedad. Y así, en resumen, no voy a entrar en cosas científicas, así sintetizado, lo más básico, la ley de la gravedad empuja los cuerpos hacia abajo. ¿Ok? O sea, usted brinca y no se queda. No, usted brinca y lo más rápido, y entre más peso tiene, más rápido cae. Cuando un avión despega, no es que Dios hace una excepción. Ahí está saliendo un avión, entonces voy a quitar la ley de la gravedad. Dios no quita la ley de la gravedad. Hay ingenieros en aviación que usaron una ley superior. ¿Cómo se llama esa ley?
Esa ley es la ley de la aerodinámica. Veamos el otro cuadro. Que hace y utiliza varias fuerzas. Hay turbinas que se mueven, que aceleran el avión a cierta velocidad, que hacen, y el diseño del avión hace de cierta manera para que algo que usted dice, no, es imposible que vuele, se levante y se mantenga por horas. Entonces, porque se inventó la ley de la aerodinámica, se quitó la ley de la gravedad. No. Dígale al piloto, la próxima vez que usted vuele, dígale al piloto, por favor, ¿usted me podría hacer un favor? Ahora, alístese a los garrotazos que se va a llevar, pero usted me podría hacer el favor de apagar los motores. Apaga los motores. ¿Qué pasa? El avión se viene abajo, se viene de picada. La gravedad lo va a jalar. Pero hay una ley superior, la ley de la aerodinámica, que lo mantiene. No es que se quita la ley de la gravedad, hay una ley superior. Yo tengo una ley y usted tiene una ley. La ley de la gravedad de este mundo, la ley de la gravedad del pecado, siempre me va a jalar hacia abajo. Siempre. Es más fácil bajar que subir. Es más fácil. En cuanto al sentido del pecado, no en cuanto al sentido de la comida. Ese es otro tema. Es más fácil imitar lo malo. ¿Quién le enseña a un bebé a decir malas palabras? Usted no se siente y le dice, vamos a repita después de mi papito. No. Usted no le enseña a no compartir, usted le enseña todo lo contrario, pero ya viene la ley que lo va a jalar hacia lo malo, hacia lo incorrecto, hacia jalarle el pelo a sus compañeros, a pelear, o a hacerse un puño y tenerle miedo a todo. Hay algo que nos jala, pero hay una ley mayor, la de Cristo, con la cual podemos vencer. Unos minutos más, denme un poquito más. Versículos 13 y 14, Esther 8, 13 y 14. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocida por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey y el edicto fue dado en Susa. El rey amaba tanto a su esposa y respetaba tanto al papá de ella, Mardoqueo, que estuvo dispuesto a que se levantara una guerra civil en su reino. Porque los judíos se iban a levantar y los persas no se iban a echar para atrás. Él dice, estoy dispuesto a que haya una guerra en mi reino por amor a ella. Por amor a usted, el Señor le dio al Espíritu Santo y está dispuesto a que haya una guerra civil en usted. Es una guerra constante, como dice Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Con la mente sirvo a la ley de Dios, con la carne a la ley del pecado. Y en Gálatas 5 dice, anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Otra vez, el deseo de la carne es contra el Espíritu. En usted y en mí hay una guerra civil todos los días. Bien y mal. Haga lo correcto, haga lo incorrecto. Honre a Dios, no lo honre. No lo honre. Los versículos siguientes, Romanos 8, 15 al 17. Y salió Mardoqueo, para terminar, de delante del rey con vestido real, de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino de púrpura. Y la ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Y los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Hay una nueva ley que produce gozo en su vida. Produce gozo, que por cierto es el fruto del Espíritu Santo. El imperio persa se estaba convirtiendo. El imperio persa. Y número 4, final, hay que regocijarse en el Señor. Hermanos, en el momento en que ellos reciben la noticia, ni siquiera habían levantado una espada, un escudo, una aljaba.
Ni siquiera había empezado la guerra, pero se regocijaron. Se regocijaron. Se llenaron de gozo, de la alegría que Dios produce. Un pastor escribió, y con esto termino, un pastor escribió lo que dice ahí. La alegría santa de los que profesan ser creyentes es un gran adorno a su profesión e invitará y animará a otros a entregarse a Jesucristo. Pablo dijo, ustedes son cartas abiertas. La gente nos ve, la gente nos lee cuando estamos allá en la calle. Aquí no, porque no nos ven, pero allá en la calle sí nos ven. Nos ven en los altos, nos ven cuando andamos en el mercado, en la feria, cuando vamos caminando, en la universidad, en el colegio. La gente nos ve. ¿Qué ve? ¿Sabe lo que el mundo anda buscando? ¿Usted ha notado cuando ahora en Zapote, no sé si usted ha visto o en los toros ahí en Belén, ¿usted ha notado los animadores? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es la gradería qué? Más animada. ¿Cuál es? Porque el mundo eso es lo que anda buscando. Quiere ver gente animada, quiere ver gente alegre. Pero usted se para y hace, la ola, ya terminó. Ahora sí, pague el parqueo y ya se le caló, lo animado ya se le acabó. Este mundo anda buscando gente que estén pasando sus mismas situaciones, que tengan problemas financieros, laborales, que estén luchando con debilidades, temores, pérdidas, frustraciones, pero que exclaman, aleluya, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? El cristianismo no es tener cara de mártir y poner cara de mártir. De hecho la Biblia dice, si usted está ayunando, lávese la cara, ponga un rostro alegre, porque el mundo lo está viendo. Vea, ¿qué me queda? Vea, piense usted como un inconverso, por favor. Usted es un inconverso, uno de esos con los que usted se relaciona ahí, en la plaza, en la cancha, en el trabajo, en el vecindario, de esos, ¿verdad? Alegrones, felices y toda la cosa. Y usted le dice, ¿y qué? ¿Cómo te va, fulano? De aquí. ¿Qué puedo decirte? Malísimo todo. Engordé no sé cuántas libras. Ya ahorita entro, se me acabó la plata, la cuesta de enero. Mira, tengo una gran noticia que darte. Jesucristo te puede salvar. Yo de impío. A mí llegó más de uno a decirme así, mire que, no, papito. Así es como usted, está loco. ¿Sabe lo que yo decía? Yo me voy al infierno porque ahí están mis amigos. Yo me voy al infierno porque ahí está la fiesta. Pero Freddy, ahí hay llamas y hay horrores y hay dolor. ¿Sabe lo que yo decía? Ahí hay yo llevo bloqueador. Trate usted de decirle a alguien del mundo con una cara de muerto. Pero ¿sabe lo que me impresionó? Ver a un amigo que llegó y me dijo, Freddy, si vos aceptás a Jesús, vas a tener gozo. Lo que yo le dije fue, ¿qué significa eso, Luis? ¿Que me voy a estar riendo como estúpido toda la vida? Y mi amigo Luis Arias me dijo, no, Freddy. ¿Y qué es? No se lo puedo explicar. Hasta que usted conozca a Jesús, usted sabrá lo que es. Y él usó un buen ejemplo. Véame a mí. Él me cambió. Él usó versículos, no. Usó teología, no. Fue a un seminario, no había ido. Pero él le decían Luis Diablo en el vecindario. Así le decían. De lo malo que era. Véame a mí. Él me cambió, no yo. El gozo es una muy buena herramienta, pero usted no lo puede producir. Es algo que produce Dios. Vamos a orar. Señor, gracias yo te doy en el nombre de Jesucristo,
Yo te quiero pedir, mi Padre, que nos ayudes. Yo sé que a veces es mucha la materia, yo sé que a veces es mucho lo que recibimos, mucho lo que doy, pero yo te pido, Dios, hoy tenemos mecanismos excelentes como es la tecnología y puedo ir y sentarme y escuchar este mensaje en Facebook, en YouTube y con calma irlo pausando, tal vez tomando apuntes, orando, meditando. Dios, cámbiame, transfórmame, hazme una nueva creación. Y si soy creyente, Dios, ayúdame a que la nueva ley, la ley de Cristo, prevalezca por encima de la ley del pecado. Entiendo ahora que no se va a quitar los malos pensamientos, ni el carácter fuerte, ni las atracciones hacia el mundo. No se van a quitar, pero tengo una ley superior, tengo una fuerza superior, tengo al Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad en mí. Tengo la poderosa y santísima palabra tuya. Y tengo la iglesia que me apoya en oración, que puedo llegar ahí y refugiarme como un hogar. Ayúdanos, Dios, en todo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Quiero llamar a los hermanos asignados para